Eco del origen. Capítulo 3. Amiga, no solo te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Eco del Origen, donde tratamos todos los temas de este modo de vida ancestral de una manera completamente abierta, completamente sin censura, donde por fin podemos hablar de lo que de verdad nos interesa. Pero hoy además no me voy a extender mucho en estas bienvenidas porque tenemos un tema muy importante, muy serio. Todos lo son, pero creo que ocurre una cosa, y es que muy pocas personas se atreven a tocar este tema porque es un poco como la política y la religión. El cáncer, o la palabra con la gran C, es un tema que no gusta tocar online, sobre todo porque es algo que está muy perseguido. Este tema del cáncer es algo que la industria farmacéutica, la industria médica, lo tiene bien bajo mira y lo tiene bien regulado, y prácticamente se le prohíbe a cualquier persona que no tenga una licencia médica y oncológica hablar del tema del cáncer. Es como que está totalmente vetado y prohibido, y mucho menos se va a permitir hablar de ello en contra de lo que dice el mainstream, ¿verdad? Este es uno de los motivos por el que boicoteo el mes del lacito rosa, y no es porque esté en contra de encontrar la solución, obviamente, tú lo sabes, sino porque es todo un chiste. O sea, ellos están jugando con la gente, están jugando con el público, están jugando con las mujeres. La solución a esto se saben muchas cosas que no se hablan, pero se sigue promoviendo como si no se tuviera ni idea de por qué ocurre el cáncer de seno, por ejemplo, que es sobre todo lo que vamos a estar hablando hoy, y como si nada se pudiera hacer al respecto, cuando en realidad ellos saben. Y vas a ver por qué saben. Porque como comunicadora que soy, licenciada en comunicación, periodista bastantes años, y siempre me he dedicado al fin y al cabo a la comunicación, hay una cosa que para mí es supremamente reveladora, y es lo fácil que es manipularnos a través del lenguaje y de usar un lenguaje confuso. La mayoría de las personas no se paran a descifrar lo que está escrito, sino que toman el significado que primero les viene a la cabeza, porque es muy fácil, les aseguro que es muy fácil manipular a través de las palabras, sobre todo de la palabra escrita, y nos dejamos llevar por la primera impresión que nos da lo que leemos. Esto todo surgió porque hace poco en uno de mis grupos empezó el tema de que si la progesterona causa cáncer de seno o si la progesterona bioidéntica es peligrosa utilizar cuando hay cáncer de seno. Y esto viene por una confusión que ha creado la industria, que es una confusión maravillosa para ellos. Han logrado confundir a la gente de tal manera que ya no se sabe qué son peras y qué son manzanas, y de ese modo logran hacer que la gente sienta miedo y decidan no tomar acción por su parte, ni salirse de las guías que ellos les ponen por miedo. Pero ese miedo viene por la confusión. Por eso siempre les digo, por eso siempre es tan importante, por eso siempre toda mi comunicación se basa en aprende, estudia, lee, ve más allá. No te quedes con lo que te está llegando de las fuentes principales, ni de lo que te diga nadie. Sé una estudiante eterna, porque les aseguro que en el conocimiento está la libertad. Cuando sabemos, perdemos el miedo. ¿Por qué se le llamó a la era del siglo de la luz, en el siglo XVIII, el siglo de la luz? Porque empezaron a dejar de tener miedo, porque se empezaron a descubrir tantas cosas. La ciencia por fin tuvo la mano libre de poder investigar. Se separó a la iglesia de la ciencia, de manera que ya no se le ponía ese veto de que cualquier cosa que fuera en contra de lo que dijera
la religión estaba vetado y por lo tanto los iban a quemar en la hoguera, podían empezar a hablar, podían empezar a investigar y al descubrirse más cosas a nivel científico, la gente empezó a perder el miedo a cosas que no tenían por qué tenerles miedo, ¿no? A cosas que hoy en día nos reiríamos de por qué le tenían miedo a eso, ¿no? ¿Por qué le tenían miedo a un rayo? Pensaban que era la furia de Dios. Es simplemente el conocimiento lo que nos quita el miedo. El conocimiento arroja luz donde hay sombra. Y cuando levantamos una sombra, esa sombra desaparece. ¿Qué ocurre cuando somos pequeños y tenemos mucho miedo y estamos solos en la habitación y llega alguien y enciende la luz? Se disipa la sombra y desaparece el miedo. Porque allá donde entra la luz no puede estar la sombra. Y allá donde entra la luz no puede haber miedo. Por lo tanto, este va a ser un episodio muy importante porque está centrado en que perdamos el miedo. Mientras que otros episodios nos abren siempre el conocimiento hacia cosas nuevas, este en particular va a arrojar luz sobre la sombra del cáncer. Son muchas sombras sobre el cáncer, pero vamos a arrojar un poco de luz y vamos a perder bastante miedo. Como te decía, todo este tema que les quería hablar ya me surgió hace unos meses. Lo que pasa es que por el calendario de publicaciones no lo había podido sacar antes, pero me lleva picando este tema meses. Por fin se lo puedo sacar. Y es que todo surgió porque algunas de ustedes se preocupan de por qué los productos de progesterona bioidéntica, que si has tomado mi curso de hormonas y de progesterona bioidéntica, sabes que son una maravilla y sabes que la progesterona bioidéntica para nada es igual que las progestinas y progestágenos sintéticos. Y en estos de progesterona bioidéntica, sobre todo en los que se comercializan en Estados Unidos, viene un anuncio de la FDA diciendo que los productos con progesterona aumentan el riesgo de cáncer de seno. Esto no es correcto. Esto lo vamos a desintegrar aquí hoy. Entonces les daba miedo, entonces, no lo voy a usar. Entonces unas decían, no, puede que no dé cáncer, pero es malo cuando ya tienes cáncer. No, ninguna de esas cosas es verdad. La progesterona bioidéntica, que es la que tiene estos productos de progesterona bioidéntica, y la progesterona que produce tu cuerpo, no produce cáncer en ningún caso, ni tampoco cuando ya hay cáncer hace que prolifere ni lo empeora. Vamos a hablar de eso, vamos a investigarlo y vamos primero a empezar, porque si tú has tenido la mala fortuna de que te hayan dado un diagnóstico de que tienes un cáncer de mama y te hayan dicho que tiene receptores de progesterona, por ejemplo, por favor no te dejes engañar, no te dejes confundir, porque el problema es que los mismos médicos están confundidos. No es que los médicos y las enfermeras y los enfermeros sean malas personas, es que ellos mismos ni siquiera saben de esto. Ellos son los primeros que tienen que aprender esto. Ellos son los primeros que han sido engañados. Entonces, vamos a empezar por distinguir, por saber y por definir qué significa que un cáncer sea PR positivo. Las células que son PR positivo, que es lo que te dicen cuando tienes un cáncer de seno que tiene receptores de progesterona, a lo que se refiere es que las células que son PR positivo responden a la progesterona. Eso es todo. Y esto puede influir en el comportamiento del cáncer. Entonces, simplemente a lo que se refiere es a que tienen receptores de progesterona que responden a la progesterona. Ahora, es muy importante que entendamos que todos estos estudios que dicen que la progesterona aumenta la proliferación o el riesgo del cáncer de mama, atenta, están hechos investigando progestinas o progestágenos, no la progesterona bioidéntica ni la progesterona que produce tu cuerpo. Repito, estos estudios se hacen investigando progestinas y progestágenos, lo cual no es ninguna novedad ni es ninguna nueva noticia. Todos ya sabemos, y en esta tribu lo tenemos muy claros, que los progestágenos y progestinas, que no son otra cosa que progesterona sintética, que no tiene la misma molécula que la progesterona bioidéntica ni la progesterona que produce tu cuerpo, no la tienen. Sabemos que son cancerígenos. Si no, ¿por qué crees que
Cuando has tomado, si alguna vez, espero que no, pero si alguna vez has tomado anticonceptivos hormonales y abres el panfleto de efectos secundarios, vas a ver que uno de los más importantes es que aumenta considerablemente el riesgo de cáncer de mama. De hecho, lo primero que te pregunta el médico antes de recetarte un anticonceptivo hormonal es: ¿hay historial de cáncer de mama en tu familia? Y si lo hay, normalmente no te lo recetan. Se sabe, es sabido, es reconocido, lo sabemos. Las hormonas sintéticas que contienen los anticonceptivos hormonales y los tratamientos de reemplazo de hormona, los famosos THR, que son los tratamientos de reemplazo de hormonas que les dan a las mujeres en menopausia, etcétera, o cuando han tenido histerectomías, están hechos con hormonas sintéticas que no son iguales molecularmente. No lo son. Y esto no es una cuestión de opinión, no es que yo opine que no son iguales, esto es una cuestión de física, de química, de bioquímica. Simplemente te invito a que vayas a Google y busques molécula de progesterona bioidéntica y molécula de un progestágeno o progestina. Y vas a ver que no son molecularmente idénticos, son diferentes. De hecho, la molécula de las progestinas y progestágenos, que son las hormonas sintéticas, son la progesterona sintética, es más parecida a la molécula del estrógeno que a la molécula de la progesterona natural. Y de hecho, y esto lo estudiamos en mi curso de hormonas, los progestágenos y progestinas, que son los sintéticos, actúan en el cuerpo más parecido al estrógeno que a la progesterona. Es decir, el estrógeno es una hormona proliferativa. ¿Qué quiere decir proliferativo? Hace crecer los tejidos. Esto es un yin y yang. La progesterona y el estrógeno. El estrógeno es proliferativo, mientras que la progesterona controla y hace más lenta la proliferación y hace que las células se diferencien. ¿Qué ocurre en el cáncer? En el cáncer ocurre algo que la mayoría de la gente sabe, y es que las células empiezan a desarrollar, a proliferar, a multiplicar muy velozmente y sin diferenciación. ¿Ok? Esto es lo que caracteriza un cáncer. La proliferación muy rápida y sin diferenciación de las células. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona hace que ese efecto del estrógeno se ralentice, es decir, que las células no se multipliquen a tan alta velocidad y que se diferencien, es decir, que se organicen, de manera que no se vuelvan cancerígenas. Sin embargo, las progestinas y progestágenos, repito, estos son los sintéticos, actúan aumentando la proliferación sin distinción de las células, o sea, actúan más parecido al estrógeno que a la progesterona. Y si ya todas las mujeres del mundo y los hombres y todo el mundo estamos muy expuestos a los estrógenos externos de nuestro cuerpo, que hace que todos tengamos en cierta medida una dominancia de estrógeno, y además estamos bloqueando la acción de la progesterona natural nuestra, estamos empeorando el problema, y esto es la razón por la que los cánceres se han vuelto tan comunes en las últimas décadas. Y entonces te estarás preguntando: Jimena, ¿y entonces por qué esos cánceres tienen esos receptores a la progesterona? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué sirven? Y entonces, claro, esto es lo que hacen los médicos, esto es lo que hace la industria farmacéutica, la industria médica. Como el cáncer tiene receptores de progesterona, vamos a bloquear por completo la progesterona de la mujer. Para eso les dan tamoxifeno. Y esto lo que hace es bloquear las hormonas que la mujer necesita para solucionar ese cáncer. Pero la industria farmacéutica no hace diferenciación. Esta pregunta te la voy a estar respondiendo al final de este episodio, de por qué los cánceres que tienen receptores de progesterona tienen estos receptores y para qué muy probablemente esos receptores estén ahí, que no es lo que piensan y lo que nos cuentan los médicos. Pero eso lo vamos a contestar al final. Ahora quiero que sigamos haciendo la diferencia entre la progesterona y los progestágenos y progestinas. La progesterona natural, que es
la progesterona que nuestro cuerpo produce de forma natural y también la progesterona bioidéntica de los productos de progesterona bioidéntica no es lo mismo que los progestágenos o progestinas, que son derivados sintéticos. Hemos dicho que tienen estructuras químicas distintas y por lo tanto los efectos biológicos que tienen son muy diferentes en el organismo. ¿Okay? Tanto la progesterona natural como los progestágenos y progestinas se pueden unir a los receptores de progesterona del cuerpo. Pero la acción que estos tienen en los tejidos, incluido el tejido mamario, varían increíblemente. Por ejemplo, la progesterona natural o bioidéntica, como hemos dicho, tiene un efecto equilibrante en los receptores hormonales del cuerpo. Entonces, esto lo que hace es que la progesterona natural ayuda a contrarrestar los efectos proliferativos del estrógeno en los tejidos, incluido el tejido mamario y el tejido endometrial. Que sepamos que el único motivo por el que ocurre el cáncer de endometrio es por una exposición al estrógeno sin oposición de progesterona. Gracias, amiga, por escuchar este extracto. Espero que te haya causado curiosidad, que te haya abierto los ojos, que te haya dado ganas de aprender, de investigar, de saber más, de convertirte en una estudiante infinita para siempre arrojar más luz sobre las sombras que nos mantienen en manos de aquellos que no quieren que seamos soberanos. Si quieres escuchar este capítulo completo y todo lo demás que tenemos para ti en el área de miembros, recuerda que en jimenadelaserna.com/membresía, Jimena con X, jimenadelaserna.com/membresía, puedes unirte a este grupo, a esta comunidad, a esta membresía privada, donde compartimos todas las semanas cantidad de información y tenemos una comunidad fantástica donde todas se conectan entre ustedes. Una red social real, de verdad, ancestral para ustedes. Nos vemos allí.